Nos conversamos con la ministra de Salud y Enlace para la región metropolitana en el tema de los incendios forestales, Jimena Aguilera. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Iván. Bastante recuperada la garganta, afortunadamente. Sí, qué bueno. Muchas gracias por la gentileza, por el tiempo, porque yo sé que es poco, particularmente con tanto trabajo en el ministerio y en esta labor de enlace. Usted cumple una semana hoy día en ese puesto y justo se presenta la alerta roja en la región metropolitana. Entiendo que hay 4 focos activos en Peñaflor. ¿Esa es la situación actual? Sí, no, la verdad es que yo estuve ayer en la tarde en el incendio. Ese fue un incendio que se declaró entre las 3 y las 4 de la tarde y hubo una respuesta muy rápida. La alerta roja se produce por la cercanía a infraestructura crítica o a domicilios. Ahí había hay un condominio cercano. Sin embargo, anoche cuando ya dejamos el punto del incendio, el centro estaba contenido. Y los 4 focos ya no seguían creciendo, había presencia de brigadas, incluso de brigadistas internacionales, hubo helicópteros, contaron con 2 o 3 helicópteros, con 2 aeronaves también que estaban ayudando a controlar, fueron más de 100 bomberos de distintas compañías, entonces hubo una respuesta muy rápida, más coordinada con las fuerzas del mismo municipio. Y por lo menos anoche estaba contenido, así que ahora en la mañana a las 9 se instala de nuevo el puesto de mando y ahí vamos a saber el estado actual. En la noche quedó trabajando una brigada. Ya, o sea, es un poco más tranquila la situación en Peñaflor. Es más tranquilo, por lo menos no hubo que evacuar. Hay una vivienda, pero una vivienda precaria que fue afectada. Y no ha habido afectación de viviendas ni tampoco heridos hasta el momento que estuve yo, que fueron como a las 9 de la noche y que, como le digo, Senapred y CONAF lo vieron como contenido que no es apagado ni es controlado, sino que es que simplemente tienen los focos, de alguna forma no siguen creciendo, Claro. pero bueno, igual ahí los vientos son especiales y por eso queda una brigada nocturna para seguir trabajando. Ahora, se supone, bueno, estos días han sido un poco más benignos dentro de la emergencia, pero se supone que el pronóstico para el final de la semana no es bueno en términos de temperaturas de nuevo, ¿no? Claro, no es bueno. O sea, a partir del miércoles de nuevo tenemos una alerta de altas temperaturas pronosticada, hay que ver que si se cumple. Y bueno, claro, y parte del trabajo mío como ministra de Enlace justamente es incentivar el tema de la actividad de prevención en el caso de la región metropolitana. Nosotros estábamos en una fase de prevención primero, preparación y de respuesta rápida. La verdad es que han habido varios focos desde la semana pasada y todos se han contenido. Este fue el primero que tuvo alerta roja por la cercanía a viviendas, pero por ejemplo estuvimos en San Pedro el domingo en la tarde, un incendio grande como a 60 hectáreas que se logró extinguir ayer. Hubo otro al mismo tiempo en Melipilla, abajo un puente que estaba también cercano a la ruta 78, probablemente mucha gente que venía volviendo, había mucho taco, también lo vio. También hubo uno en Coracaví, hubo otro en Lampa, Ya. y los días anteriores hubo también otros pequeños que lograron controlarse. Es decir, que esta actividad de alerta, de que la gente informe, que los alcaldes estén alerta y se responda rápidamente, al menos hasta el momento está dando resultados aquí. Ya, o sea, eso está funcionando. ¿Qué otras medidas son pertinentes en esta etapa acá en la región metropolitana, ministra? Bueno, nosotros, la verdad es que yo tenía varias tareas. Uno, activar los comités de gestión de riesgo a nivel de las comunas, que ya venían trabajando, porque la verdad es que la región metropolitana aún no se le olvida, pero tuvimos incendios bien grandes a fin de año. Y la superficie quemada que tenemos este año es mucho mayor que la de la temporada anterior. Ah, mira. Entonces eso ya estaban alertados, y es que uno como que se le pasa porque después vio el incendio de Viña y que fue tan grande, entonces ya se le olvida, pero aquí Claro. en Popeta hubo un incendio bastante grande, y por lo tanto ya la superficie era alta y ya estaban alertados. Entonces mi trabajo, las metas eran, bueno, apoyar por supuesto a la delegada presidencial y a las delegadas presidenciales que están en las provincias, activar los comités comunales que ya estaban muchos activados, el comité de gestión de riesgo, el pedir que se hicieran patrullajes preventivos en las zonas donde ha habido riesgo de incendio, el avanzar en las metas de cortafuegos, que es algo que ver cuánto tenían cumplido de lo que debían realizar y aumentar esas metas y cumplirlas, en realidad hacer los cortafuegos para que ayude después a controlar los incendios. Y la comunicación preventiva, hay lugares especialmente en las zonas rurales
en los parques metropolitanos, que lo vimos con la gente de vivienda, y en los cerros isla, que son lugares donde suelen haber incendios, y toda comunicación preventiva tiene que ver con que la gente no prenda fuego. Literal. en resumen, que claro, que bote las colillas apagadas, que no prenda fuego cuando estamos en una situación de riesgo, que no realice, por ejemplo, soldadura en lugares donde puede generar un incendio, tenga cuidado con la fricción de las maquinarias, que a veces también producen chispas, por lo tanto no es bueno hacerlo en lugares donde hay mucho material. Y bueno, y toda la parte de detección y alerta de conductas que son poco preventivas, de la gente que hace asado y deja descuidado después las brasas, en fin, todas las causas que nosotros sabemos que producen incendios. Claro, oiga, aparte que las colillas van en la basura, digamos, pero efectivamente las colillas en la carretera son peligrosas, ¿no? Las colillas de Sí, cigarro, pues digo. nosotros pensamos que San Pedro, por ejemplo, en los incendios del domingo, el de San Pedro y el otro que estaba en el puente cerca de la ruta 78, estaban vinculados a la carretera, entonces a los caminos. Entonces, claro, la gente entre que bota basura y bota colilla, entonces va acumulando material, y eso hace que prenda. Cuando hace mucho calor y hay viento, entonces puede prender un fuego. Oiga, esto es una sobrecarga de trabajo para usted porque usted está a cargo de uno de los ministerios más importantes del Estado, y el problema de esto es que tiene metas pero no plazos, ¿no? O sea, no hay un plazo definido para este encargo de enlace. No, bueno, pero ahí el gobierno lo está gestionando. Claro, nosotros como Ministerio de Salud, además, somos parte de la primera línea de respuesta, porque hemos estado todo el tiempo en el COGRID, yo tengo asiento en el Comité de Gestión Nacional, Claro. pues nosotros tenemos que organizar la respuesta, primero en la mantención de la red asistencial, que afortunadamente está un 100% operativa, tenemos solo la pérdida de una posta rural en Corico Alto, en Santa Juana, y que con OPS y la Organización Panamericana de la Salud y el Alto Comisionado de Naciones Unidas repusimos unos puntos de luz ahí, porque son postas rurales, de equipos de electrógeno, refrigeración para mantener algunos medicamentos. Hemos hecho operativos oftalmológicos ahí mismo en Santa Juana, en Lavapié. También hemos estado en Tomé, se activó toda la red de atención de salud mental para estas situaciones de desastre, con unos equipos especiales, gente que está entrenada para el tema de desastre, que están atendiendo en todas las 3 regiones más afectadas, tanto en Ñuble como en Araucanía, como en Biobío, y también en Maule. También ha habido incendios grandes, también se ha estado trabajando ahí con los equipos de salud mental. Y un tremendo despliegue. En realidad Salud tiene mucha respuesta en tema de emergencia. Nosotros tenemos 2 brazos, una parte es la autoridad sanitaria, que es el Ceremi, que se sienta con el intendente, con el delegado, perdón, todavía me acuerdo del intendente, en el Comité de Gestión de Riesgo Regional, viendo toda la organización de la atención y que estén los establecimientos bien, y toda la parte de atención médica propiamente tal, y ambas actúan en esta situación de emergencia. Le quiero cambiar de tema, ministra. En Ex Ante se publica una entrevista a Victoria Beaumont, supongo que está bien pronunciado el apellido, Beaumont, Beaumont, sí, que es directora ejecutiva de la Fundación Politopedia. Dice, es probable que quiebren las ISAPRES y habrá mucho daño colateral. Le pregunta el periodista Marcelo Soto si ella cree que el gobierno tiene la intención de terminar con las ISAPRES, y ella dice, a partir de las declaraciones que le he escuchado al gobierno, sí. Recuerde que el programa presidencial siempre fue terminar con las ISAPRES. ¿Es esa la intención del gobierno, ministra? No, yo he dado varios puntos en el que me han preguntado sobre el tema, y hemos dicho que nuestra actitud en relación a esta situación, esta crisis de la ISAPRES, que primero tenemos que insistir que es una situación que está dada por el mismo funcionamiento de la ISAPRES y la judicialización debido a las alzas unilaterales y a los juicios que continuamente han estado perdiendo hasta que la Corte produce este fallo en que les pide una serie de medidas y le indica al superintendente de que tiene que definir un mecanismo para dar cumplimiento con estas medidas, y que eso es lo que está produciendo el problema, y que a raíz de esta situación nosotros como gobierno vamos a ser prudentes y responsables, y que no estamos en la idea de empujar la propuesta de reforma final que tiene el proyecto de gobierno a raíz de esta situación, sino que vamos a efectivamente tratar de enfrentarlo garantizando la situación de los afiliados a las ISAPRES. Eso lo hemos dicho reiteradamente, que vamos a tratar de responder a la situación de los cotizantes para evitar que tengan desprotección, y eso significa que
justamente lo que hemos hecho, que estamos convocando un trabajo prelegislativo, nos juntamos con los parlamentarios, estamos trabajando con los asesores parlamentarios en una propuesta legal y administrativa para dar respuesta a esta situación. O sea, la solución finalmente va a ser legislativa, no va a bastar con solo la norma con la que regula la Superintendencia de Salud. Bueno, eso es justamente lo que estamos explorando con los parlamentarios, que efectivamente probablemente vamos a tener que tener una respuesta legislativa y que nosotros como gobierno, por supuesto, que no vamos a renunciar a seguir fortaleciendo el sistema público, pero al mismo tiempo responder a la situación para los cotizantes de ISAPRE y que no tengan una desprotección. Estamos claros que, me parece que ni siquiera las ISAPRE están pidiendo, estamos claros que no hay un salvataje financiero, digamos, de parte del Estado a las aseguradoras, ¿no? No, el traspaso de recursos del Estado a la aseguradora está descartado. De hecho, en la reunión que tuve con los parlamentarios, que fue bien transversal, ninguno se mostró de acuerdo con un tipo de medidas de ese tipo. Incluso la Asociación de ISAPRE, en las mismas entrevistas que han dado, nunca han planteado que ellos estén pidiendo un salvataje en el sentido de entregarles recursos del Estado para superar esta situación. Claro, esto no es la banca del año 82, digamos, pero sí requiere un cambio legislativo. El proyecto que está en el Senado de reforma constitucional que presentó la senadora Rincón con otros senadores que en este momento se me escapan, ¿está bien orientado en su opinión? ¿Usted cree que esa es una posibilidad? Mire, nosotros la verdad es que recogemos la opinión de todos los parlamentarios y vamos a trabajar con todos ellos, pero a nosotros nos parece que la solución de fondo tiene que dar cumplimiento al fallo, que tiene que otorgar las facilidades para que se dé cumplimiento al fallo y al mismo tiempo no se produzcan disrupciones en la atención de la ISAPRE en forma brusca. Si bien nosotros, como dice Victoria Beaumont, tenemos una propuesta de reforma. Las reformas no se hacen bruscamente y en situaciones de crisis. Se tienen que hacer la reforma de salud en forma paulatina, ordenada, en forma responsable, de manera de que se van produciendo transformaciones en el tiempo. Y como hemos insistido, nosotros no vamos a aprovechar esta situación para empujar una solución de fondo en el sistema. La Corte Suprema le contestó a fines de enero a la Super de Salud una consulta, lo hizo bastante rápido, lo hizo en menos de 24 horas. Así es. Y esa respuesta en términos de los plazos que tiene que considerar la Super de Salud, ¿no facilitó de alguna manera el trabajo que tiene que hacer la Super para normar cómo las ISAPRES tienen que cumplir con los dos fallos de la Suprema? O sea, de alguna forma lo aclaró, porque en la mesa de trabajo que yo tengo que tenía, hasta que la congelaron con la asociación de ISAPRE, la verdad es que había una diferencia muy clara de opiniones respecto de hasta dónde estaban las atribuciones del superintendente. Uh-huh. En la opinión del superintendente, él no tenía atribuciones administrativas como para hacer ajustes que permitieran de que ellos efectivamente pudieran dar cumplimiento al fallo y tener una situación más sostenible en el tiempo. Y la asociación de ISAPRE planteaba de que el superintendente tenía todas las atribuciones. Entonces nosotros le pedimos a la asociación de que ellos hicieran un recurso de aclaración, no lo hicieron, entonces lo hizo el superintendente. Y la Corte de alguna forma especificó algunos temas que para el superintendente estaban poco claros, como por ejemplo las fechas desde las cuales se considera la aplicación de la tabla de factores, desde cuándo es la suspensión del cobro de los niños menores de 2 años, y también el tema de los ajustes. ¿Y todas esas fechas, todas esas clarificaciones de la Suprema, de alguna manera facilitan esto o no? Facilitan, pero también al mismo tiempo queda más claro que se necesita otro tipo de respuesta y por eso es que está explorando la vía legislativa. Ya, esa es la otra necesidad. Oiga, ¿y todo esto se puede hacer con la mesa congelada, digamos con la Asociación de ISAPRE sin conversar con usted? Bueno, nosotros la verdad es que mantenemos la buena disposición. Cuando se congeló la mesa, la verdad es que la reunión que yo tuve con ellos en la tarde anterior, que fue el mismo día que salió la creación, fue una situación en que recién nos estábamos enterando de la creación de la Corte, casualmente, fue ese mismo día la reunión, y no me expresaron de que en el fondo quisieran congelar la actividad. Ahora, bueno, ellos mandaron una carta diciendo que congelaban su participación hasta no tener una propuesta que para ellos no era concreto. Entonces, pero bueno, nosotros estábamos avanzando en aclarar efectivamente hasta dónde se podía llegar con las distintas medidas administrativas. Y como digo, mantenemos la disposición y decidimos convocar a los parlamentarios para seguir avanzando en definitiva en cuál va a ser la respuesta a este problema. Este es un problema que nosotros no causamos, pero que nos vamos a hacer responsables
justamente para salvaguardar a los afiliados Sí, simpatizantes de la ISAPRE. sí, es bueno eso que dice usted. Este problema no lo causamos nosotros, supongo que se refiere a esta administración, digamos, porque Claro. la ISAPRE dicen que ellos tampoco la causaron, esta situación. La verdad es que aquí hay una cierta desidia en el sistema político que no legisló sobre esto más de una década, ¿o no, ministra? ¿Cuál cree usted que es la causa real o usted cree que es culpa de la ISAPRE? Bueno, aquí yo creo que hay un tema de responsabilidad de la ISAPRE porque evidentemente en la judicialización de este tema consistentemente la Corte le ha dado la razón a los afiliados. Aquí han habido cobros que están, primero, de que se declara inconstitucional la tabla de factores y se sigue aplicando una tabla de factores. Después la superintendencia crea una tabla de factores en 2019 que la Corte ahora aprueba en su fallo. Y a pesar de existir esa tabla de factores, continúan vendiéndose planes con otras tablas de factores que son distintas, que de alguna forma son 900 tablas de factores las que se están comercializando, en vez de las que define la superintendencia. Hay más de 40.000 planes. Claro, porque estaban vigentes antes, toda la judicialización de alguna forma plantea el hecho de que efectivamente a toda la gente que ha recurrido se le ha dado la razón. Claro, y en ese sentido usted responsabiliza a la ISAPRE porque no se adecuaron antes. Efectivamente, porque había una serie de reglas que de alguna forma la gente que consideraba que no se cumplían, la Corte les daba la razón en eso. Ahora, por cierto que el hecho de que no se haya legislado respecto a una tabla de factores es un tema que tiene que ver con todo el sistema político. Y ahí también hay responsabilidad. Sí, claro. Claro, no queda de otra. Oiga, y desde el punto de vista de la legalidad, porque el otro día leía una diputada del Partido Socialista que decía las ISAPRES han actuado ilegalmente en este asunto y esa es su conclusión del fallo de la Corte Suprema. ¿Usted cree que las ISAPRES cometieron ilegalidades en todo este periodo? Yo creo que no se han ajustado a algunas reglas y por eso es que efectivamente los fallos han salido contrarios a ellos. Ya. Y la Corte lo que ha tratado de hacer es finalmente cerrar todas estas causas de judicialización, definiendo una serie de reglas que tienen que cumplirse. Y, ministra, independientemente de si vuelven o no a la mesa a conversar con usted, la gente de la Asociación de ISAPRE, ¿qué plazo se plantea usted para que esto esté solucionado con una hoja de ruta, digamos, desde el punto de vista legislativo? Bueno, nosotros lo que convocamos a los parlamentarios de todos los sectores que están presentes en las comisiones de salud, justamente fue para invitarlos a participar en este proceso. Se están compartiendo documentos con ellos y la idea es en marzo retomar el trabajo con los parlamentarios y ver la posibilidad, cuál es la mejor alternativa legislativa para ingresar un proyecto. Y bueno, aquí hay un plazo que dio la Corte Suprema, que es fines de mayo, para que el superintendente defina el mecanismo de cumplimiento del fallo. Así que tenemos como esos plazos como para avanzar. Ya, o sea, bien acotado el plazo que hay para tener claridad respecto de qué es lo que va a pasar y cómo, digamos, ¿no? Sí, por eso se está trabajando, además de los incendios, se está trabajando fuertemente en el Ministerio, están los equipos trabajando junto con los Ministerio de Hacienda, con los asesores del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, y hay una fuerza de tarea que está empujando esto. No, sin contar todas las otras cosas que hay en el Ministerio de Salud, porque otro día hablamos de especialistas, de listas de espera y tantos otros problemas. Ministra, usted está a cargo de uno, como le decía, de uno de los ministerios más grandes del Estado, así que no le envidio la cantidad de pega, por lo menos, ministra. Muchísimas gracias por la gentileza, por el tiempo, entonces, ya que tiene tanto trabajo. Muchas gracias, Iván. Que le vaya bueno, bien. Y solo recordarle a la gente, volviendo al tema original de esta entrevista, que era el incendio, recordarle a la gente que los incendios forestales, de que estamos en una situación de riesgo y que se necesita la colaboración de todos para evitar que se produzcan incendios y para denunciarlo. Una vez que uno detecta que hay humo, hay teléfono, el de CONAFE del 130. Mientras más rápida sea la detección, más oportuna va a ser la contención y vamos a evitar tener estos incendios de la magnitud que hemos tenido en el sur. Afortunadamente aquí en la región metropolitana, a pesar de que se está apoyando la actividad en el sur, se cuenta con un importante contingente de carabineros y brigadistas muy especializados
y tenemos que estar bien alerta, especialmente en las zonas rurales, como dije, en la parte de Melipilla, Talagante, San Pedro, todo ese sector que vamos a estar con botones rojos, que quiere decir que hay mayor riesgo de incendios forestales. También la provincia de Chacabuco, la provincia de Cordillera, San José de Maipo y Pirque, que hemos tenido incendios grandes en los pasados, y por lo tanto pedirles que sean muy precavidos, y especialmente a la gente que va de visita y que quiere ir a hacer asado, etcétera, que realmente tengan responsabilidad respecto a las acciones que realizan. La ministra de Salud y Enlace Presidencial de la Región Metropolitana, Jimena Aguilera, esta mañana en Mesa Central. Ministra, muchas gracias por la gentileza nuevamente. Buenos días. Ya, buenos días, Iván.